Presentamos seguidamente un curso de álgebra desde el punto de vista de la polaridad. El álgebra tradicional trata muchos de sus problemas desde el punto de vista de los espacios vectoriales, de la combinación lineal de vectores. En este curso lo que hacemos es cambiamos la perspectiva y vamos a poner como centro la polaridad. Descubriremos que el escribir los problemas de álgebra en términos de propiedades de polaridad nos va a descubrir inmediatamente métodos de resolución de los mismos. Espero que disfruten de la riqueza de esta nueva perspectiva. En primer lugar, motivamos esta parte del curso basada en polaridad. La idea es que los contenidos que aporta son muy interesantes y complementan a los que se describen normalmente en un curso de álgebra tradicional. Y el aspecto más valioso es que nos permite ver el álgebra desde el punto de vista de la polaridad, lo que nos va a permitir obtener varios teoremas que en realidad van a ser trivialidades. En un curso estándar de álgebra se estudian combinaciones lineales de vectores, espacios vectoriales y sistemas de ecuaciones lineales. En este curso se estudian conos y politopos, combinaciones lineales no negativas y convexas, sistemas lineales de inecuaciones. En más detalle se verá lo siguiente: los conceptos de politopo y de cono, el concepto de cono dual o polar de un cono, cómo obtener el cono intersección de dos conos dados, cómo saber si un vector pertenece o no a un cono, cómo obtener el cono dual, cómo reducir un cono a su forma estándar o mínima, cómo obtener las caras o facetas de todas las dimensiones de un cono o politopo, cómo obtener los vértices de un politopo, cómo resolver sistemas homogéneos o completos de inecuaciones y también estudiar su compatibilidad. En resumen, vamos a ver todos estos temas y vamos a dar un algoritmo que nos permite resolver todos y cada uno de ellos. En primer lugar, motivamos esta parte del curso basada en polaridad. La idea es que los contenidos que aporta son muy interesantes y complementan a los que se describen normalmente en un curso de álgebra tradicional. Y el aspecto más valioso es que nos permite ver el álgebra desde el punto de vista de la polaridad, lo que nos va a permitir obtener varios teoremas que en realidad van a ser trivialidades. En un curso estándar de álgebra se estudian combinaciones lineales de vectores, espacios vectoriales y sistemas de ecuaciones lineales. En este curso se estudian conos y politopos, combinaciones lineales no negativas y convexas, sistemas lineales de inecuaciones. En más detalle se verá lo siguiente: los conceptos de politopo y de cono, el concepto de cono dual o polar de un cono, cómo obtener el cono intersección de dos conos dados, cómo saber si un vector pertenece o no a un cono, cómo obtener el cono dual, cómo reducir un cono a su forma estándar o mínima, cómo obtener las caras o facetas de todas las dimensiones de un cono o politopo, cómo obtener los vértices de un politopo, cómo resolver sistemas homogéneos o completos de inecuaciones y también estudiar su compatibilidad. En resumen, vamos a ver todos estos temas y vamos a dar un algoritmo que nos permite resolver todos y cada uno de ellos. Vamos a hablar ahora de conos y politopos. Primero, ¿qué es un cono? Se define como cono al conjunto de vectores generados mediante combinaciones lineales no negativas de un conjunto dado de vectores. Es decir, estamos hablando del cono poliédrico convexo. Sea una matriz A cuyas columnas se denotan por A1, A2, AN. El conjunto A sub pi de los vectores que se obtienen como combinaciones lineales no negativas de los dados es el cono generado por la matriz A. Y como digo, se denota por A sub pi. La letra griega pi se asocia a combinaciones lineales no negativas, es decir, aquellas cuyos coeficientes son no negativos. Aquí tenemos 5 ejemplos de conos para que tengamos una idea y visualicemos lo que son los conos. El primer ejemplo, este de aquí, es un cono agudo.
generado por la arista A1, o la A2 o la A3. Las tres generan el mismo cono, ya que cualquiera de estos vectores puede generarse a partir de cualquiera de ellos, aristas, utilizando coeficientes no negativos. El segundo ejemplo es un espacio vectorial de dimensión 1 y está generado por A1 o A2, que es igual a menos A1. También es un cono generado por las aristas A1 y A2. Como espacio vectorial se puede generar a partir de un vector solo, pero como cono hay que incluir las dos aristas. El tercero es un cono agudo, que está generado por las aristas A1 y A2. El cuarto es un cono que consta de un espacio vectorial de dimensión 1 generado por A1 o A2, o como cono generado por A1 y A2, y un cono agudo que está generado por la arista A3. El quinto es un cono general que consta de un espacio vectorial de dimensión 1 generado por A1 o A2 como espacio o por A1 y A2 como cono, y un cono agudo generado por las aristas A3 y A4. Los espacios vectoriales son en realidad conos, puesto que todo espacio vectorial se puede generar con los elementos de su base y los elementos de su base cambiados de signos, que implica generar todos los vectores con componentes no negativas, utilizando el doble de los vectores básicos para generar el cono, una vez sin cambiar y otra cambiados de signo. Surge una pregunta interesante. ¿Pueden generarse todos los vectores de un espacio vectorial con menos del doble 2n de vectores básicos? Afortunadamente la respuesta es positiva y muy sorprendente. Se puede expresar el espacio vectorial con los vectores básicos y uno más, que puede ser, por ejemplo, el vector suma de todos los vectores básicos pero cambiado de signo. Por tanto, se tiene que el espacio vectorial B-ρ, es decir, el generado por las columnas de la matriz B con coeficiente ρ, es decir, números reales, es igual a B orlado con este vector B asterisco que hemos dicho, sub pi. Es decir, con un vector más podemos generar todos los vectores del espacio vectorial, pero ya con coeficientes no negativos. Cono en forma estándar. Todo cono puede escribirse en forma estándar, es decir, como suma de un espacio vectorial mínimo y un cono agudo. Por tanto, dado un cono a sub pi, se puede escribir este como B-ρ más Cpi, donde Cpi es un cono agudo que se define como sigue. Un cono a sub pi es agudo si ninguno de sus vectores cambiados de signo pertenece al cono, es decir, ninguna de sus aristas cambiada de signo pertenece al cono. Por tanto, para saber si un cono es agudo basta comprobar que todos los vectores generadores, al cambiarlos de signo, dejan de pertenecer al cono. Esto no ocurre con los espacios vectoriales, que son conos no agudos. Finalmente señalamos que todo espacio vectorial es un cono, pero no todo cono es un espacio vectorial, por lo que el concepto de cono generaliza el de espacio vectorial. Y un politopo. ¿Qué es un politopo? Se define como politopo al conjunto de vectores generados mediante combinaciones lineales convexas de un conjunto dado de vectores, sea una matriz A cuyas columnas se denotan a su 1, a su 2, a su n. El conjunto A sub lambda de los vectores que se obtienen como combinaciones lineales convexas de los dados a su 1, a su 2, a su n es el politopo generado por la matriz A y lo denotamos como A sub lambda. La letra griega lambda la asociamos a combinaciones lineales convexas, es decir, aquellas cuyos coeficientes son no negativos y suman la unidad. Vamos a ver algunos ejemplos de politopos. El primer ejemplo, este de aquí, es un único vector generado por el mismo, A sub 1. Al ser una combinación lineal convexa de un único vector, su coeficiente posible es la unidad, o sea que ese es el único vector. El segundo ejemplo es un segmento generado por dos vectores A1 y A2 que definen sus extremos. Cualquier combinación lineal convexa de estos dos vectores genera uno con su punta de flecha en el segmento en verde aquí. Imaginemos todos los vectores que partiendo de aquí llegan a cualquier punto del segmento. Y esos son todos los vectores del politopo. El tercero es un triángulo que está generado por tres vértices, A1, A2 y A3 del triángulo en la figura, mediante combinaciones lineales convexas de los vectores correspondientes.
El cuarto es un tetraedro que está generado por 4 vectores A1, A2, A3 y A4 que definen sus vértices. Y el quinto es un cubo que está generado mediante combinación lineales convexas de sus 8 vértices, desde A1 hasta A8. Vamos a explicar la información que nos da el algoritmo que calcula el cono dual. Supongamos que tenemos este cono A sub pi, que está generado por las columnas de esta matriz, que son 8, y como ponemos aquí sub pi, quiere decir que los coeficientes con los que podemos generar vectores son números reales no negativos. Serán 8 porque son 8 las columnas. Entonces lo que tenemos que hacer es introducir los 8 vectores en el algoritmo. El algoritmo tiene el mismo aspecto en principio o muy parecido al de ortogonalización, y nosotros metemos aquí el primer vector, luego meteremos el segundo en la segunda iteración, el tercero en la tercera, el cuarto, el quinto, el sexto, el séptimo y el octavo. Y después de pivotar nos dará la tabla final. Bueno, aquí como siempre se mete el vector en cada iteración, se multiplica escalarmente por los vectores que tenemos aquí y se ponen aquí los productos escalares. Bueno, y la diferencia es que este algoritmo nos da además unos índices aquí, unos numeritos que nos indican el subíndice de los vectores AE, de estos que hemos metido, que son perpendiculares a estos vectores que van saliendo. Por ejemplo, vayamos a este caso. El vector A1 y el A3 son perpendiculares a este vector, W1. El 1, el 2, A1, A2 y A3 a este vector. A este vector el 1 y 2, a este vector 1, 2, 3 y a este el 2. Es decir, y de los anteriores ninguno da producto escalar nulo. Esos son los que dan. Y, por tanto, en la tabla final, esto quiere decir, por ejemplo, este 2, 4, 6 y 8, que los vectores A2, A4, A6 y A8, al multiplicarlos escalarmente por este vector W8, me dan producto escalar nulo. Y en este caso, por ejemplo, en el primero, es que los vectores A1, A2, A3, A6, A7 y A8 me dan 0 al multiplicarlos escalarmente por esto. Y estos vectores, también hay vectores V, que son los que no se han utilizado para pivotar, y vectores W, que son los que ya se han utilizado para pivotar. Los vectores V van asociados también a la generación del subespacio vectorial que define el cono dual, y los W al cono. ¿Qué hace el algoritmo? Pues el algoritmo, cuando metemos un vector, hacemos estas operaciones y pivotamos y obtenemos esta matriz y esta información que tenemos aquí. Lo que nos está diciendo es que el cono dual del cono generado por A1, este que tenemos aquí, es decir, hay 4 V's, luego el espacio vectorial, la parte de subespacio vectorial del cono dual es esta, y luego, como aquí aparece un W, que es el que hemos utilizado para pivotar, esto está asociado al cono agudo. O sea, que el cono dual al subespacio generado por A1 es el espacio vectorial generado por estos vectores, que es de dimensión 4, y un cono que está generado por un vector. Cuando metemos el A2 y pivotamos, este es el cono dual del cono generado por A1 y A2. Y vemos que tiene 3 V's, es decir, que el espacio vectorial está generado por estos 3 vectores, y el cono dual tiene estas 2 aristas. Además, siempre son aristas y estos vectores siempre son base. Es decir, que estos vectores son linealmente independientes y estos vectores son aristas, es decir, que generan el cono en su forma mínima. Por ejemplo, en la iteración, al haber metido A1 hasta A7, pivotamos y nos encontramos aquí con que todos son W. Es decir, la parte de espacio vectorial del cono dual generado por esos 7 vectores no existe. Y lo único que tiene es un cono agudo que está generado por 8 vectores. Aquí hay 8 vectores y este es el cono dual. Aquí tenemos el cono dual al cono generado por A1, A2, A3, A6 y A7. Y finalmente, en la tabla final, nos da el cono dual, por supuesto, generado por los 8 vectores que hemos metido. Y estas 8 son las aristas, que tenemos. Y además, aquí nos da las caras del cono.
Es decir, que los vectores A1, A2, A3, A6, 7 y 8 constituyen una cara. Vamos a explicar la información que nos da el algoritmo que calcula el cono dual. Supongamos que tenemos este cono A sub pi, que está generado por las columnas de esta matriz, que son 8, y como ponemos aquí sub pi, quiere decir que los coeficientes con los que podemos generar vectores son números reales no negativos. Serán 8 porque son 8 las columnas. Entonces lo que tenemos que hacer es introducir los 8 vectores en el algoritmo. El algoritmo tiene el mismo aspecto en principio o muy parecido al de ortogonalización, y nosotros metemos aquí el primer vector, luego meteremos el segundo en la segunda iteración, el tercero en la tercera, el cuarto, el quinto, el sexto, el séptimo y el octavo. Y después de pivotar nos dará la tabla final. Bueno, aquí como siempre se mete el vector en cada iteración, se multiplica escalarmente por los vectores que tenemos aquí y se ponen aquí los productos escalares. Bueno, y la diferencia es que este algoritmo nos da además unos índices aquí, unos numeritos que nos indican el subíndice de los vectores AE, de estos que hemos metido, que son perpendiculares a estos vectores que van saliendo. Por ejemplo, vayamos a este caso. El vector A1 y el A3 son perpendiculares a este vector, W1. El 1, el 2, A1, A2, A3 a este vector. A este vector el 1 y 2, a este vector 1, 2, 3 y a este el 2. Es decir, y de los anteriores ninguno da producto escalar nulo. Esos son los que dan. Y, por tanto, en la tabla final, esto quiere decir, por ejemplo, este 2, 4, 6 y 8, que los vectores A2, A4, A6 y A8, al multiplicarlos escalarmente por este vector W8, me dan producto escalar nulo. Y en este caso, por ejemplo, en el primero, es que los vectores A1, A2, A3, A6, A7 y A8 me dan 0 al multiplicarlos escalarmente por esto. Bueno, y estos vectores, también hay vectores V, que son los que no se han utilizado para pivotar, y vectores W, que son los que ya se han utilizado para pivotar. Los vectores V van asociados también a la generación del espacio, del subespacio vectorial que define el cono dual, y los W al cono. ¿Qué hace el algoritmo? Pues el algoritmo, cuando metemos un vector, hacemos estas operaciones y pivotamos y obtenemos esta matriz y esta información que tenemos aquí, pues lo que nos está diciendo es que el cono dual del cono generado por A1 es este que tenemos aquí. Es decir, hay 4 V's, luego el espacio vectorial, la parte de subespacio vectorial del cono dual es estos vectores, y luego, como aquí aparece un W, que es el que hemos utilizado para pivotar, esto está asociado al cono agudo. O sea, que el cono dual al subespacio generado por A1 es el espacio generado por estos 4 vectores, el espacio vectorial generado por estos vectores, que es de dimensión 4, y un cono que está generado por un vector. Cuando metemos el A2 y pivotamos, este es el cono dual del cono generado por A1 y A2. Y vemos que tiene 3 V's, es decir, que el espacio vectorial está generado por estos 3 vectores, y el cono dual tiene estas 2 aristas. Además, siempre son aristas, y estos vectores siempre son base. Es decir, que estos vectores son linealmente independientes y estos vectores son aristas, es decir, que generan el cono en su forma mínima. Por ejemplo, en la iteración, al haber metido A1 hasta A7, pivotamos y nos encontramos aquí con que todos son W. Es decir, la parte de espacio vectorial del cono dual generado por esos 7 vectores no existe. Y lo único que tiene es un cono agudo que está generado por 8 vectores. Aquí hay 8 vectores y este es el cono dual. Aquí tenemos el cono dual al cono generado por A1, A2, A3, A6 y A7. Y finalmente, en la tabla final, nos da el cono dual, por supuesto, generado por los 8 vectores que hemos metido. Y estas 8 son las aristas,
que tenemos. Y además, aquí nos da las caras del cono. Es decir, que los vectores A1, A2, A3, A6, 7 y 8 constituyen una cara. Vamos a ver cómo se sabe si un vector pertenece a un cono. La pregunta que se resuelve a continuación es la de saber si un vector A pertenece a un cono dado A sub pi, donde su dual está en la forma BRO más CPi. Y B sub I y C sub J son los vectores columna de las matrices B y C respectivamente. Para contestar a esta pregunta basta utilizar el concepto de cono dual o cono polar, ya que el dual del dual o el polar del polar es el cono de partida. Es decir, resulta ser que esta expresión es lo mismo que poner A sub pi. Entonces, si nosotros escribimos A pertenece a sub pi, es lo mismo que A pertenece a el dual del dual de A. Lo que pasa es que en este caso, al tratarse de dos partes, la de subespacio vectorial, que es esta, y la de cono, que es esta, pues tiene que ocurrir que el producto escalar de A por los vectores que generan el subespacio vectorial tiene que ser igual a 0, y que el producto escalar de ese vector con las aristas del cono tienen que ser menor o igual que 0. Por tanto, para comprobar si un vector pertenece a un cono, basta obtener su cono dual en la forma estándar, es decir, en esta forma, y multiplicar escalarmente dicho vector por los vectores básicos, columnas de la matriz B, y por los vectores aristas, columnas de la matriz C. Si los primeros productos escalares son todos nulos y los segundos todos no positivos, entonces el vector pertenece al cono. En otro caso, no pertenece. Vamos a ver este ejemplo donde consideramos los vectores fila de esta matriz A y tenemos que el cono que estamos considerando es el cono este, B sub pi. Entonces lo que hacemos es metemos los vectores columna, estos 4, en el algoritmo. Primera iteración, pivotamos. Segunda iteración, pivotamos. El tercer vector lo metemos y pivotamos. Y el cuarto vector lo metemos y pivotamos. Y tenemos nuestra tabla final. Nuestra tabla final nos dice que el cono dual de este cono, de B sub pi, es el cono generado por estos vectores. Entonces hay un V, luego quiere decir que el subespacio vectorial es de dimensión 1, y la parte de cono tiene 4 aristas, que son esas 4. El cono dual lo ponemos como D sub ρ más E sub pi, donde D sub ρ es este espacio vectorial de dimensión 1 y E sub pi es este cono que está generado por 4 aristas. Entonces, lo que hacemos ahora, estas matrices las juntamos aquí. La primera columna representa la parte del espacio vectorial y las otras la de cono. Y multiplicamos por esta matriz, es decir, en el fondo hacemos de golpe los 4 productos escalares de estos vectores por estos de aquí. Y esto es lo que nos sale. Entonces la parte de espacio vectorial nos genera estos valores y la de cono esto. Entonces la condición tiene que ser que esto tiene que ser 0, que ocurre en estos dos vectores, en estos dos, en este y en este. Y que los otros tienen que ser menor o igual que 0. Entonces esto es menor o igual que 0 y este es menor o igual que 0. Puesto que las únicas filas que tienen un 0 en la columna primera y valores no positivos en las demás columnas son la primera y la tercera, esta y esta, solo los vectores primero y tercero de la matriz dada pertenecen al cono. Vamos a ver cómo se obtiene la intersección de dos conos. Sean A sub pi y D sub pi dos conos, y A sub pi p el polar de A pi, que está escrito en esta forma, y D sub pi, D sub p pi, el dual o el polar de D, que está escrito en esta forma. Es decir, con sus partes de subespacio vectorial y de cono cada una de ellas. Bueno, pues el cono intersección de los dos se puede escribir de esta manera. Aquí lo que hacemos es, consideramos el espacio vectorial generado, la unión de los generadores, y aquí la unión de los generadores de cono también. Esto quiere decir que este es el método de resolución. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues en primer lugar hay que calcular los duales, estos dos duales que aparecen aquí, y luego simplemente nos quedamos con la parte de subespacio vectorial de uno y del otro, LLM, y luego con las partes de cono. Y lo que hacemos es obtenemos el dual o polar de ese cono. Vamos a ver un ejemplo. Consideremos los dos conos
siguientes. A sub pi, que es este cono, parte de su espacio vectorial, parte de cono. El d sub pi, lo mismo, con su parte de espacio vectorial y su parte de cono. Y resulta que la intersección de los dos es este cono, como se va a ver aquí. En primer lugar, lo que hacemos es, aquí tenemos a sub pi, entonces lo que hacemos es metemos estos vectores aquí, y seguidamente estos dos en el algoritmo. Y obtenemos el cono dual de a sub pi, que es este. Está generado por dos aristas, no tiene parte de su espacio vectorial. Consideramos el siguiente cono, que es de la misma forma, pero con distintos vectores generadores. Metemos estos cuatro también aquí, en el algoritmo, y el cono dual también depende solo de dos aristas, que son estas y estas. Entonces, ¿qué tenemos que hacer ahora? Pues ahora lo que hay que hacer es considerar el cono generado por estas cuatro aristas, 2 y 2, que es este cono. Entonces, metemos la primera arista, metemos la segunda, metemos la tercera, metemos la cuarta y pivotamos en todos. Y entonces, esta es la tabla final, que nos dice que el cono dual que buscamos, es decir, la intersección de esos dos conos, tiene una parte de espacio vectorial de dimensión 1 y luego tiene una parte de cono con 3 aristas. Y por tanto, es lo que habíamos dicho, este cono. Una parte de espacio vectorial de dimensión 1 y una parte de cono, un cono agudo con 3 aristas. Aquí vamos a ver cómo se resuelven los sistemas homogéneos de inecuaciones lineales. Un sistema homogéneo de inecuaciones es este cuando se escribe en su forma tradicional. Pero si nosotros este sistema lo escribimos de esta otra forma, que es equivalente, vamos a ver que vamos a obtener inmediatamente un método para resolverlo. En efecto, esta ecuación es el producto escalar de este vector, que es con estos coeficientes, por este vector que tiene como componente las incógnitas, x1, x2 y xn. O sea que esta primera expresión, el producto escalar es a1, 1 por x1 más a1, 2 por x2 más a1, 1 por xn, es precisamente esta ecuación. Si consideramos la segunda, lo mismo. Esta ecuación es el producto escalar de este vector por este vector. Y la última, lo mismo. Lo que ocurre es que esta forma de expresar el sistema homogéneo, que como digo es equivalente a esta, pero nos muestra que este vector de las incógnitas, al multiplicarlo escalarmente por el vector de los coeficientes de las filas del sistema, nos da valores menores o iguales que 0. Pero es que eso es precisamente la definición de cono dual. O sea, que la solución del sistema, este de aquí, es el cono dual del cono generado por estos vectores. Es decir, por los vectores cuyas componentes son los coeficientes de las ecuaciones. Aquí tenemos un ejemplo, tenemos un sistema de 4 ecuaciones con 4 incógnitas. Fíjense que aquí ahora aparecen menores o iguales. Este sistema se puede poner de esta manera. La primera ecuación tiene de coeficientes 0 para x1, 1 para x2, menos 1 para x3 y 2 para x4. 0, 1, menos 1 y 2. El siguiente es 1, 1, 1 y 0, que es este. El siguiente es 1, 2, 0, 1 y así sucesivamente. Luego entonces, la solución del sistema es el cono dual del cono generado por los vectores cuyas componentes son los coeficientes de las ecuaciones. Es decir, el dual del cono, este de aquí, donde aparecen ya estas expresiones, pero en columna. Y ahora vamos a ver que lo que tenemos que hacer es calcular el dual de este cono. Para ello metemos en el algoritmo estos vectores fila, pero como columnas, el primero, el segundo, el tercero y el cuarto. Y al final nos da la tabla y nos dice que el dual de ese cono tiene una componente de subespacio vectorial de dimensión 1 y luego tiene 4 componentes de cono, 4 aristas. Luego, la solución de este sistema es un espacio vectorial de dimensión 1, es decir, un coeficiente cualquiera arbitrario por este vector, más 4 coeficientes pi1, pi2, pi3, pi4 para cada uno de estos, donde los pis ahora tienen que ser mayores o iguales que 0. Y esa es la solución general. Vamos a comprobarlo. Esta es la solución que hemos dicho. Si la desarrollamos, es ρ por estos valores que aparecen aquí. Luego aparece el pi1, pi2, pi3, pi4 por esto, que si lo desarrollamos, esto es lo que nos da. Y ahora vamos a comprobar si se cumple o no el sistema. Estas son las 4 ecuaciones del sistema y vamos a sustituir estos valores de las incógnitas por sus valores aquí.
Si sustituimos x2 menos x3 más 2x4, esto es x2, esto es menos x3 y estos dos x4 que están aquí. x2, x3, x4. x1 más x2 más x3 es esto, más esto, más esto. Y así sucesivamente. Entonces, los resultados de operar con eso es que en la primera ecuación sale menos pi2 menos pi4, pero es que los pi son valores no negativos. Luego quiere decir que esto es menor o igual que 0. Lo mismo ocurre aquí, lo mismo ocurre aquí y lo mismo ocurre aquí. Luego queda demostrado que cumplen con el sistema. Y lo interesante es que ahora podemos resolver no solamente el sistema de lineal de inecuaciones completo que nos han dado, sino que podemos resolver el sistema de la primera ecuación sola, de la primera con la segunda, de la primera con la segunda y con la tercera, y por supuesto el sistema completo. Y eso es porque al ir pivotando nosotros vamos obteniendo los conos duales correspondientes, y por tanto aquí está la solución del primer sistema, es decir, de la primera ecuación o de la primera inecuación. Aquí está la solución de las dos primeras, y aquí está la solución de las tres primeras, y aquí está la solución de todas, que es eso. En este vídeo vamos a ver cómo se resuelven los sistemas lineales completos de inecuaciones. Un sistema lineal completo de inecuaciones se escribe de esta forma en el álgebra tradicional, donde aquí hay que destacar que ya no aparecen igualdades, sino que son desigualdades menor o igual. Cuando hay desigualdades mayor o igual, o cuando son iguales, se pueden reducir todas a este tipo de desigualdades. Por ejemplo, si es mayor o igual, se puede cambiar de signo a todo. Y si hay una igualdad, se puede dejar o se puede cambiar por dos, una con menor o igual y otra con mayor o igual, que luego la mayor o igual se cambia de signo. En definitiva, este es un sistema totalmente general. ¿Cómo vamos a resolver los sistemas lineales de inecuaciones? Pues lo primero que vamos a hacer es nos vamos a inventar una incógnita auxiliar, como es tenemos x1, x2, xn, vamos a inventarnos aquí para añadir a b1 xn más 1 y lo mismo a b2 y a b sub n. O sea que aquí tendríamos b1 xn más 1, b2 xn más 1, bm xn más 1, que pueden pasar al otro lado cambiando de signo, que es lo que hemos hecho aquí. De momento vamos a olvidarnos de esta restricción. Entonces, estas ecuaciones que aparecen aquí proceden simplemente de inventarnos una nueva incógnita auxiliar, xn más 1, y pasar al otro miembro. Y luego, como hemos añadido la incógnita auxiliar, para que no se altere el sistema, hay que hacer que xn más 1 es igual a 1, porque si xn más 1 es igual a 1, todo esto se reduce precisamente a los términos independientes, a menos b1, menos b2, menos bm, como vemos aquí. Y esta restricción que ponemos aquí es redundante, porque si xn más 1 es igual a 1, ya es menos xn más 1, menor o igual que 0, porque es menos 1. Menos xn más 1 será menos 1, y esto es menor o igual que 0. Sin embargo, se impone aquí para facilitar el trabajo de resolver el sistema. Lo que hacemos es que primero resolvemos el sistema homogéneo, que sabemos ya cómo es, y luego imponemos la condición xn más 1 igual a 1. Por tanto, la solución del sistema completo se obtiene obteniendo primero la solución del sistema homogéneo de todas las inecuaciones menos la última, y luego imponiendo esta, xn más 1 igual a 1, a la solución obtenida. Vamos a ver un ejemplo. Consideremos este ejemplo, que tiene 5 inecuaciones en 4 incógnitas. Como son 4 las incógnitas, incorporamos una quinta, que es x5, incorporamos también la restricción x5 igual a 1, para que no se altere el sistema, y la restricción redundante, que es menos x5 menor o igual que 0. Por tanto, tenemos aquí esta restricción menos x5 menor o igual que 0, aquí x5 igual a 1, y aquí hemos pasado y nos han resultado estos términos. Entonces vamos a resolver este sistema homogéneo que aparece aquí en medio, y ¿qué hacemos? Pues para resolver eso lo que tenemos que calcular es el cono dual del cono generado por los vectores de los coeficientes de las filas de las ecuaciones. Entonces, aquí el primer coeficiente es 0, 0, 0, 0, menos 1, que es este que ponemos aquí en columna.
el siguiente es menos 2, menos 1, 2, menos 3, 1, menos 2, menos 1, 2, menos 3, 1, y el último es este, que es 2, 1, menos 2, menos 1, menos 3, 2, 1, menos 2, menos 1, menos 3. Entonces lo que tenemos que hacer es calcular el cono dual de este cono, el A sub pi, donde A es esta matriz. Lo cual quiere decir que tenemos que meter en el algoritmo las diferentes columnas, los vectores columna. Entonces, este primero lo metemos aquí el primero, pivotamos, metemos el segundo aquí, metemos el tercero, metemos el cuarto, metemos el último tal, y nos sale este cono dual, que contiene, como vemos, un vector v, es decir, el subespacio vectorial es de dimensión 1, el del cono dual, y luego tiene 5 aristas, que son las otras 5 columnas. Puesto de forma más ordenada, el cono dual es h sub pi, que es igual a esta parte de espacio vectorial, este es el subespacio vectorial de la solución, y esto es el cono agudo de la solución. Pero nos falta ahora imponer la condición de que x5 es igual a 1. Entonces, ¿cuánto vale x5? Pues x5 sería igual a 0 más 0 por pi1 más 0 por pi2 más 1 por pi3 más 0 más 1 por pi5. Luego sería que pi3 más pi5 es igual a 1. Pero como esos coeficientes son no negativos y ahora suman 1, podemos llamarles lambda. Y entonces eso es lo que hemos puesto nosotros aquí. Aquí ya hemos quitado el x5 porque es la variable ficticia y simplemente esta parte de aquí hemos quitado esta fila y nos queda que aquí hay dos vectores que tenían un 1, que son los dos que están aquí, y los demás son los que están aquí con pi, y el espacio vectorial sigue quedando ahí. Entonces, la solución es que x1, x2, x3, x4 es igual a un coeficiente que es un número real el que queramos, que genera el espacio vectorial por esto, más pi1 por esto, más pi2 por esto, más pi3 por esto, más lambda 1 por esto, más lambda 2 por esto, teniendo en cuenta que lambda 1 más lambda 2 deben sumar 1. Y eso es igual, desarrollándolo, a esto de aquí. O sea que x1, x2, x3, o sea que x1, x2, x3 y x4 es igual a esto. Entonces vamos a ver que efectivamente se cumplen las ecuaciones. Aquí tenemos las 5 ecuaciones que teníamos, aquí están las 5, y ahora sustituimos x1, x2, x3 y x4 por estos valores y operamos. Entonces aquí nos sale que esta expresión de la primera ecuación es igual a menos 1, menos 4 pi3, menos 2 lambda 2. Pero como lambda 2 es mayor que 0 y pi3 también, esto es negativo. Por tanto, esto es menor o igual que menos 1. Análogamente, en la segunda ecuación, al sustituir, nos queda 3 menos 4 pi1 menos 2 lambda 2. Como estas pi y lambda son positivos, esto es negativo y por tanto esto es menor o igual que 3. Aquí tenemos menos pi2 más pi3, menos algo positivo, es menor o igual que 0. x1 menos x3, que es la cuarta ecuación, nos da 1 menos esto, que es negativo, luego es menor o igual que 1. Y por último, la última ecuación, pues nos sale 3 menos esta parte de aquí, que es también negativa, y por tanto es menor o igual que 3. Luego, hemos comprobado que la solución esta es correcta, o sea, cumple las ecuaciones. Y vamos a decir que como el algoritmo nos va dando el cono dual del cono generado por el primer vector, en la segunda iteración el cono dual del cono generado por los dos primeros, el siguiente por los tres primeros, por los cuatro primeros, etcétera, pues tenemos que podemos resolver de golpe no solo el sistema de ecuaciones que teníamos, sino que podemos resolver los sistemas de una inecuación, de la primera, de las dos primeras, de las tres primeras, de las cuatro primeras y por supuesto de la última. Y estas son las soluciones. Aquí se ven las partes de espacio vectorial, estas son las partes de cono de cada una de ellas y estas son las partes de politopo. Bueno, ¿y cómo es la estructura de las soluciones de un sistema completo de inecuaciones? Pues muy sencillo, el conjunto de soluciones de un sistema completo de inecuaciones es un poliedro. Y un poliedro es el conjunto suma de un espacio vectorial, que es berro, más un cono, Cπ,
más un politopo de lambda. Puede ocurrir que alguna de estas componentes no exista, en cuyo caso podemos tener varios casos. Por ejemplo, que la solución sea un espacio vectorial cuando solo existe BRO, esta de aquí. Cono, cuando solo existe CPi, esta. Y politopo, cuando solo existe d lambda, que es esta. Y luego todas las combinaciones de posibilidades de que existan o no. Y es interesante observar que los conjuntos BRO y CPi son no acotados, mientras que el conjunto de lambda es siempre acotado. Por eso, en muchos casos prácticos de aplicaciones ingenieriles, las soluciones son politopos. Vamos a ver cómo se puede analizar la compatibilidad de los sistemas lineales completos de inecuaciones. Para el estudio de la compatibilidad de un sistema lineal completo de inecuaciones, se considerará, en primer lugar, el caso de un sistema particular, demostrándose luego que cualquier sistema puede ponerse de esta forma, con lo que quedará resuelto el caso general. Nuestro primer sistema será el siguiente. Aquí tenemos un sistema lineal de ecuaciones, pero las variables están restringidas y aparecen aquí las inecuaciones. O sea que este es un sistema en el que las restricciones son de igualdad y todas las variables son no negativas. El sistema de ecuaciones con N incógnitas que tenemos nosotros puede ponerse en esta forma equivalente. Es decir, como una combinación con coeficientes, los valores de las incógnitas, y vectores, las columnas del sistema. Es decir, los vectores que contienen los coeficientes de las columnas del sistema. Igual a B1, B2, B1. Pero vamos a ver que esto lo que nos está diciendo es que el vector de términos independientes se puede expresar como una combinación lineal no negativa de estos vectores columnas. En otras palabras, que este vector pertenece al cono generado por estos vectores columna. Luego transformamos el problema de compatibilidad en un problema de pertenencia a un cono. Para ver si el sistema completo es compatible, basta comprobar si el vector de los términos independientes pertenece o no al cono generado por los vectores columna del sistema de inecuaciones, para lo que hay que calcular el cono dual del generado por estos vectores columna y ver si el vector de los términos independientes es ortogonal o no a él. Consideremos el siguiente sistema completo de inecuaciones, que es este. Obsérvese que aquí ponemos valores simbólicos, es decir, queremos determinar la condición que tiene que cumplir A, B, C y D para que este sistema sea compatible, para que tenga al menos una solución. Para ver si el sistema es compatible, basta ver si el vector de los términos independientes, este vector ABCD, pertenece al cono generado por los vectores columna de aquí, que son estos. Es decir, pertenece al cono A sub pi. Y para ello, lo que tenemos que hacer es calcular el cono dual de este, que es este. Entonces, si ahora forzamos a que el vector de los términos independientes, que es ABCD, multiplicado por los generadores del cono, por estos vectores, eso es menor o igual que 0, entonces tenemos que la condición es esta. Y ahora vamos a ver cómo se puede generalizar al caso de un sistema de inecuaciones cualquiera, no este particular que hemos analizado. Para estudiar la compatibilidad de un sistema completo cualquiera de tipo general, es decir, con sistemas de desigualdades menor o igual, mayor o igual o igual, y con variables no restringidas en signo, basta reescribir el sistema inicial por otro equivalente que cumpla las condiciones del caso particular que hemos estudiado, procediendo como sigue. Primero, reemplazar cada desigualdad mayor o igual por una igualdad sin más que restarle una variable nueva no negativa más. Segundo, reemplazar cada desigualdad menor o igual por una igualdad sin más que sumar una nueva variable no negativa, una por desigualdad. Tercero, reemplazar todas las incógnitas no positivas por otras iguales a ellas mismas cambiadas de signo. Cuarto, reemplazar todas las incógnitas xy no restringidas en signo por unas nuevas, xy asterisco menos x0, donde x0 mayor o igual que 0 es una incógnita común más no negativa y xy asterisco mayor o igual que 0. De esta forma se obtiene un sistema de ecuaciones tal que todas las incógnitas son no negativas, es decir, del tipo descrito en el caso particular anterior. Aquí tenemos un ejemplo de tipo general. Consideremos este sistema completo. Aquí tenemos desigualdades mayor igual, igual y menor igual. Entonces, primero, se reemplazan las inecuaciones mayor o igual y menor o igual por igualdades. Estas se pueden escribir de esta manera. Como esto es mayor que A,
le restamos una variable nueva, x6, para que dé igual a A. Como esto es igual a D, digo es menor o igual que D, le sumamos una variable no negativa para que dé D. Y además estas variables x6 y x7 más las anteriores son todas mayores o iguales que 0. Segundo, se sustituye x2 y x4, que son las variables no restringidas, no están aquí, por x2 asterisco menos x0 y x4 asterisco menos x0 respectivamente, donde aparece una x2 asterisco y una x4 asterisco, que son no restringidas, y una común, que es x0, que tampoco está restringida, perdón, que es no negativa. Y una común, que es x0, que es no negativa. Entonces, hacemos la sustitución, x2 aparece aquí, el x4 aparece aquí, y lo mismo con todas ellas. Y ahora ya tenemos todas las variables mayor o igual que 0 y un sistema de igualdades, que es lo que sabemos resolver. El sistema queda de esta manera y ordenando las incógnitas puede escribirse de esta forma, que es de la forma particular previamente indicada. Y ahora, para ver si el sistema este es compatible, lo que tenemos que hacer es ver si este vector de términos independientes pertenece al cono generado por los vectores columna de aquí. Es decir, tenemos que calcular el cono dual de este cono, que estas son las columnas de este sistema, ¿eh? Entonces, lo que hacemos es, metemos estos vectores, que son 8, en el algoritmo, y al final nos resulta esto, es decir, solamente resulta un vector W, es decir, que es de cono, y es este. Luego, el cono dual es hpi, que es este sub pi, es decir, esto es un coeficiente no negativo cualquiera por este vector. Entonces, lo que tendría que ocurrir es que este producto escalar de los términos independientes, el vector de los términos independientes por esto, tiene que ser igual a 0. De donde se deduce que B es igual a D. Luego, el sistema es compatible si y solo si B es igual a D. Ahora vamos a tratar el tema de las caras o facetas, vértices y aristas de un politopo. Para trabajar con politopos y determinar sus vértices, aristas e hipercaras o facetas de cualquier dimensión, tiene mucha importancia la genial idea de asociarle un cono. Dado un politopo por sus vectores generadores como combinaciones lineales convexas, es decir, tales que sus coeficientes son no negativas y suman la unidad, el cono asociado a dicho politopo es el cono generado por los vectores que tienen las mismas componentes que las del politopo y una más, la última, que es la unidad. Entonces, tenemos lo siguiente. Vamos a explicarlo a través de esta figura. Imaginemos que tenemos este politopo, es un pentágono, vemos ahí, todos los vectores que parten del origen y tienen sus vértices dentro de esta zona amarilla, incluyendo los bordes, las verdes. Bueno, entonces podemos, cambiando de dimensión, puesto que este politopo es de dimensión 2, está en este plano, podemos incluir esta nueva dimensión y considerar que la última componente es la unidad. O sea, las componentes de estos vectores del cono aquí son las que tenían estos vectores que generaban el politopo, que son estas de aquí, y añadimos la última componente, que es 1, con lo cual obtenemos las componentes de las aristas de este cono. Y este cono, como pasa por los vértices, es un cono asociado a un politopo. Bueno, entonces veamos que cada vértice de dimensión 0 del politopo le corresponde una arista de dimensión 1 del politopo. A cada vértice una arista, o sea, de dimensión 1. Si consideramos una arista del politopo que tiene dimensión 1, le corresponde una cara. Esta cara entre estas dos aristas del cono le corresponde a esta arista. A esta arista le corresponde la cara esta entre dos aristas. A esta arista le corresponde esta cara. Luego le corresponde un elemento de dimensión 1 más. Por tanto, los vértices del politopo son las aristas del cono. Las aristas del politopo corresponden a las caras del cono, y las hipercaras o facetas del politopo de dimensión n le corresponden las hipercaras o facetas del cono de dimensión n-1. Esto nos permite, tratando con conos, resolver los problemas de los politopos.
Por ejemplo, vamos a ver qué aplicación tiene todo esto. Imaginemos un cubo que hemos truncado. Hemos cortado uno de los vértices aquí y nos ha dejado unos nuevos vértices que son el 8, el 9 y el 10. Bueno, entonces, para obtener el cono dual del cono, que pasaría, o sea, partiría del origen, iría a cada uno de los vértices. Es el cono asociado a este politopo, ¿no? Las aristas serían del origen al 8, al 6, al 10, al 2, al 1, al 2, al 3, al 4, a todos ellos. Bueno, entonces, esos vectores tendrían estas tres componentes, puesto que estamos en un espacio de 3 dimensiones. Si le añadimos un 1 a la última componente y consideramos el cono generado por esos vectores, tenemos el A sub pi, que es precisamente el cono asociado al politopo. Y ahora lo que vamos a hacer es, vamos a obtener el cono dual. ¿Y cómo lo hacemos? Pues lo hacemos tal como tenemos aquí. Es decir, como esto tiene 3 y 3, 6, 9, 10 vectores generadores que son 10 aristas, lo que hacemos es vamos introduciendo la primera 0001, la segunda 2001 aquí, la tercera, la cuarta, quinta, sexta, séptima, hasta todas. Y al final obtenemos una tabla. Esta tabla es el cono dual, que como todas son W, lo que ocurre es que son todas aristas. Tiene 4, 7 aristas. Pero lo curioso es esto de aquí abajo. Perdón, la parte baja del algoritmo lo que nos da son las caras. Estas caras son 1, 2, 5, 6, 1, 2, 3, 4, etcétera, que las ponemos aquí. 1, 2, 5, 6, 1, 2, 3, 4, que son 3 y 3, 6, 7 caras. Entonces, si nos damos cuenta y miramos el gráfico este, el 1, 2, 5, 6 es 1, 2, 5 y 6 es la cara de ahí atrás. La cara de abajo es la 1, 2, 3 y 4, que está aquí. La 1, 4, 5, 7 es la 1, 4, 5, 7. Y esta, la 8, 9 y 10, esa es la última, y así sucesivamente. Luego es curioso ver cómo el algoritmo es capaz de identificar las caras o los hipercaras de mayor dimensión. Y lo curioso es que por intersección de estas, si yo calculo todas las intersecciones de estas con todas las demás y de esta con todas las demás y así sucesivamente, obtengo estas intersecciones. Bueno, pues estas parejas son los vértices de todas las aristas que hay. Por ejemplo, el 5,8 no va a salir, ni el 5,9, pero sí el 5,6. Si va a salir el 2,6, no va a salir el 8,2, o el 2,8, no va a salir el 2,10, pero sí va a salir el 2,3. Y luego, por intersecciones de estas, por supuesto, lo que salen son las vértices. O sea, que el algoritmo, a través del cono dual y de la información de ortogonalidad que hay en la parte baja de la tabla final, nos permite determinar las caras de mayor dimensión, o las hipercaras de mayor dimensión, las hipercaras de mayor dimensión, y por intersecciones de ellas, todas las demás, lo cual es un resultado extraordinario. Este es un curso de álgebra que está colgado en la Universidad de Castilla-La Mancha, al que podéis acceder a través de un enlace que se da en el vídeo. El curso está diseñado para analizar el álgebra desde el punto de vista de la polaridad o de la dualidad, lo cual tiene muchas ventajas, como se podrá ver. En primer lugar, aparece esta primera parte, que contiene el primer vídeo en el que se da un resumen general de todo él. El segundo vídeo, que es de motivación, es simplemente para motivar el curso, es decir, ¿qué es lo que resulta especialmente atractivo de este curso que lo hace diferente a los demás? Seguidamente pasamos a una parte dedicada a conos duales y politopos. Y en esta parte empezamos en primer lugar definiendo lo que son los conos y politopos en este primer vídeo y mostrando unas imágenes gráficas para que visualicemos el concepto. En segundo lugar, describimos ya en detalle el algoritmo en este vídeo que aparece aquí y vemos un caso particular, que es cuando el cono del que se desea su dual aparece en forma estándar. Aquí dedicamos un vídeo también a ampliar el concepto de cono en forma estándar. Seguidamente pasamos
a una parte de aplicaciones algebraicas y en particular este vídeo está dedicado a la pertenencia de un vector a un cono poliédrico convexo, es decir, cómo se sabe si un vector pertenece a un cono. Este otro nos da o nos resuelve el problema de la intersección de dos conos poliédricos convexos. Después pasamos a los sistemas lineales de inecuaciones, que no se pueden encontrar en la literatura muchas cosas sobre ellos, y dedicamos el primer vídeo a los sistemas homogéneos, el segundo a los sistemas completos y al final hay un vídeo dedicado a la compatibilidad, condiciones que tiene que cumplir para que sea compatible, para que tenga al menos una solución. Este otro vídeo nos dice cómo obtener las ecuaciones de un poliedro y este otro nos dice cómo son los conjuntos de todas las soluciones de los sistemas lineales de inecuaciones. El siguiente vídeo es de muchísimo interés y nos dice cómo se obtiene el cono asociado a un politopo, porque nos permite obtener no solamente las facetas de los conos, las caras o hipercaras de cualquier dimensión de los conos, sino también las de los politopos. Y ya la última parte está dedicada a ejemplos. En particular hay uno que es el ejemplo de los sistemas lineales de ecuaciones aplicado al caso de las redes de abastecimiento de agua en una ciudad. De grandísimo interés es el caso de aplicación de estos métodos al resolver el problema de la programación lineal, y aquí hay un ejemplo sencillo de aplicación a la fábrica de mesas. En este vídeo aplicamos todos estos métodos al caso de la programación lineal y en particular lo aplicamos al caso de un cubo truncado de gran interés. Y también hay un ejemplo de aplicación a circuitos eléctricos que aparece ahí. El curso termina con ejemplos de exámenes que he puesto yo durante 20 años en la Universidad de Castilla-La Mancha a los estudiantes de Ingeniería de Camino, a los de primero, en álgebra. Aquí está una descripción del algoritmo desarrollado del que se dispone para que puedan utilizarlo. Y aquí tienen bibliografía, tienen ejemplos de archivos de datos y tienen el algoritmo de automatización. Y finalmente, las diapositivas de todo el curso las pueden descargar pulsando en este botón. Y eso es todo.